Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe a esta edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García Sánchez y me da muchísimo gusto dar a usted la bienvenida a este espacio. Saludamos en primer término a los amigos de Mexicali, la capital de Baja California, que nos sintonizan a través de la 1120 de la radio Contigo en MBS. Y por supuesto también a quienes nos acompañan a través de la opción de Canal 73 de CNR estatal. En esta cobertura a todo el estado, en televisión por cable, a todo el estado y más allá. Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y puntos circunvecinos, por supuesto. Y transmitiendo pues a través de internet. A través de Facebook de Agencia Fronteriza Noticias, del canal de YouTube de Agencia Fronteriza Noticias, de Facebook, la opción de Facebook Live, por supuesto. Estas y otras y las que se acumulen, porque Agencia Fronteriza de Noticias sigue creciendo gracias a usted. Mire, entremos de lleno. La verdad es que la agenda informativa de esta ciudad ha estado cargadita con mucha información. Información que en buena medida ha acaparado los espacios mediáticos en relación con el tema de los migrantes, particularmente, pues, pero en el tema de lo político también hay otros asuntos que se han producido. ¿Qué días estos, ¿Qué días? Cargados de incidente, cargados de tensión, cargados de crispación incluso, de ánimos exacerbados. Oiga, ustedes, yo insisto, verdaderamente preocupante la cantidad de convocatorias y llamados que se hacen a través de las redes sociales para ir a linchar migrantes. Oiga usted, en verdad me parece que es un tema que tendríamos que revisar como ciudad, porque como pues ha quedado documentado, en todo caso no son todos los migrantes como algunos que hemos visto por ahí medio acelerados y sí, bueno, hasta marihuana uno que otro, sí, pues sí, y uso la expresión del alcalde, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, pues, pero es clarísimo que tenemos tema para rato, por lo menos para 6 meses, el cálculo más conservador, a partir del dato que nos compartió, usted lo recuerda, precisamente aquí en una entrevista exclusiva con la Agencia Fronteriza de Noticias, el agregado del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, agregado en la Embajada norteamericana en la Ciudad de México, en el sentido de que el procesamiento de las solicitudes va a tomar varios meses, considerando además que ya había una lista de espera de 2.800 solicitantes y como lo dijo él mismo, pues es un proceso lento que implica la intervención de agentes de varias dependencias para el procesamiento documental y además la otra parte es o tiene que ver con la capacidad de los centros de detención que están hechos para una cantidad promedio de personas que transitan ahí mientras se termina de procesar toda la documentación relativa a su estatus, ¿no? No puede usted meter ahí así indiscriminadamente a 500 o a 1,000 personas, tampoco las puede procesar de la noche a la mañana, eso es materialmente imposible, humanamente imposible, sobre todo porque, como lo dijo este funcionario estadounidense de alto rango, no se tiene el personal suficiente. Y aunque sí se ha echado mano del personal que ya opera en las dependencias, pero que se reorienta para atender este proceso, lo cierto es que tampoco se está echando mano de un presupuesto extraordinario adicional ni de más personal. Entonces,
Lo siento mucho, pero esto llegó para quedarse con nosotros en Tijuana, al menos durante unos 5 o 6 meses conservadoramente. Dicho esto, yo quiero aprovechar para agradecer que nos acompaña en el estudio uno de los diputados federales que tenemos los bajacalifornianos en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Se trata de Mario Ismael Moreno Gil, que es diputado federal por el 5º distrito en Baja California, uno de los que 8, don Mario, sí, así es. ¿No? 8 diputados, y nos habíamos comunicado con él hace poquito porque surgió un tema de relevancia. Verá usted, le platico. Hace algunos días en la Cámara de Diputados, algún legislador de origen panista propuso al Congreso, propuso a la Cámara votar a favor de un exhorto a la autoridad hacendaria para implementar mecanismos que ayuden a resolver el tema de los autos chocolate. Y no prosperó, fue desechada la moción, la petición, porque la mayoría de legisladores, particularmente casi todos los de Morena, de entrada votaron en contra. Y entonces esto, que fue una decisión que me llamó mucho la atención, parecía ser un acto de incongruencia, ¿no? No votan a favor de una propuesta que hay para que la Secretaría de Hacienda busque un mecanismo que tanto se ha pedido para regularizar los autos que ya están irregulares en la frontera. Y buscamos a don Mario Ismael Moreno Gil, por cierto, porque él pues estuvo ahí, fue uno de los participantes, y qué mejor que escuchar su versión directamente, su explicación de este asunto y lo que seguramente nos podrá decir sobre el tema de los autos chocolate y de lo que eventualmente Morena pudiera estar considerando hacer, ya sea a través del poder legislativo y o del poder ejecutivo, que no es de su resorte, por supuesto, pero por lo menos estaría enterado. Nuestro invitado es secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, es integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en el Congreso Federal, pero además pues es miembro de la Comisión de Radio y Televisión, siendo un hombre de radio, un locutor reconocido por mucho tiempo en esta ciudad, pues es más que natural que esté integrado a la Comisión de Radio y Televisión. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, don Mario. Mucho gusto saludarlo. Mucho gusto y gracias por la invitación de estar aquí con ustedes y con el gentil auditorio televidente. Efectivamente, hace un par de días que sucedió esta situación donde la bancada en su totalidad de Morena se votó en contra de esa posición panista. Y tiene un fondo muy importante y contundente, ¿no? Debo decirles a ustedes que en la Cámara hemos tomado decisiones a veces muy fuertes como esa, en virtud de que el presidente de la República, futuro presidente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, todavía no llega a aquello del listón presidencial. Inicia el día primero, inicia formalmente el nuevo régimen, la lucha por la nueva república. Entonces, si estamos ya al cuarto para las 12 de la toma de posición, entran con esta coyuntura específica los panistas para desequilibrar un poco el imaginario popular, en el sentido de que ¿por qué votaron en contra? ¿No? Porque era obvio que íbamos a votar en contra en virtud de que a partir del día primero se inicia el gran proceso del proyecto alternativo de nación. Y en una de sus cláusulas, el proyecto indica tácitamente que vamos a tener, de hecho ya se sabe, ya es público, vamos a tener en Baja California la zona libre. En virtud de ello se votó en contra, porque automáticamente va a desaparecer los autos chocolates, el problema de los autos chocolates, porque vamos a tener la zona libre. Va a haber grandes posibilidades de avanzar en ese sentido. ¿Para qué adelantamos los tiempos? En ese sentido se votó.
A ver si entiendo correctamente, don Mario. Era innecesario el exhorto a la Secretaría de Hacienda porque ustedes están previendo que con la implementación de este modelo de zona económica para la frontera, ¿el proceso de regularización de autos chocolates va a ser más fácil? Más sencillo. Va a desaparecer totalmente todas las negativas que existen en este momento. Que sí era necesario, sí lo es porque estamos en el antiguo régimen. Todavía no termina. Sí, claro, y el problema está aquí todavía. Todavía, ajá. Sí. Pero lo que hemos pedido y vamos a seguir pidiendo, mucha tolerancia a la población, porque este es un cambio de sistema. No se va a hacer de la noche a la mañana. Estamos pidiendo esa prudencia de parte del público y, por supuesto, de manera muy importante, que se tenga paciencia, porque se van a estructurar importantes leyes que van a beneficiar al país. Vamos sobre los valores superiores. Por eso pedimos paciencia. De esta manera se actuó con esta intención de los panistas de colocarnos en esa coyuntura, ¿verdad? Después la gente empezó a informarse de lo que va a suceder con Baja California en el próximo sexenio y se ve pues que se ve un horizonte muy positivo, ¿no? Porque vamos a regresar a aquellos días. Usted y yo estamos de acuerdo en que Baja California era otra en aquellos momentos, donde circulaba el dinero bien, donde había muchas posibilidades de ventaja como fronterizos en función del resto del país. Entonces vamos a regresar a esas épocas donde vamos a tener mayores oportunidades. La facilidad como teníamos de adquirir un auto en Estados Unidos va a regresar. Entonces, ¿para qué nos apuramos? Entonces hay una esperanza de solución. Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Y la cosa va a ir creciendo. Yo debo de informarle que en este mes, acabamos de aprobar 2 leyes ya, ¿verdad? En este mes se van a aprobar 5 leyes importantes antes de que el presidente tome posesión. En los próximos 15 días, entonces. En los próximos 15 días, el día de antier, estuvimos en esta ley que tuvo muchos refriegos, usted se dio cuenta. No? La ley de seguridad. Usted está totalmente integrado a la seguridad interior y ya se fijó usted de la actitud de la bancada panista que se salieron del Congreso. Terminamos a la 1:40, ya para las 2 de la mañana íbamos saliendo del Congreso, hace 2-3 días. Entonces, así va a estar el debate de aquí en adelante para que se logre incrustar las leyes fundamentales que van a sostener al nuevo sistema de gobierno. El proyecto alternativo de nación que nosotros casa por casa estuvimos ofertando a la comunidad lleva consigo 50 propuestas importantísimas y lleva 2 pilares fundamentales que van enfocados hacia el ataque frontal a la corrupción y la educación. Esos son los lineamientos generales del proyecto alternativo. Okay. Pero tiene una infinidad de leyes y subleyes que se van a ir dando, ¿verdad? Va a ser muy intenso el trabajo de esta legislatura. Vamos a apoyar el proyecto alternativo de nación. No es otra cosa. Por eso Andrés Manuel, el futuro presidente, nos ha dicho, vamos a atender a las personas en el campo. Vamos a dedicarle más tiempo a la ciudadanía y menos iniciativas. ¿Por qué? Porque el proyecto alternativo de nación fue por el que votó la población. Evidentemente que votaron por nosotros. Indudablemente que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Pero en la esencia del voto está el proyecto alternativo de nación. Así que usted nos verá levantando la mano, no el dedo, la mano, aprobando las leyes que necesita el país para el cambio de rumbo. ¿Cuántos proyectos legislativos se estarán aprobando en los próximos 15 días? 4 más. 4 más. Ajá, llevamos 2 aprobados. Ok. Y nos faltan 4 para cerrar el mes, que llegue ya el presidente de la República. ¿Qué otros temas van a ser esos 4?
No recuerdo bien en este momento los temas, pero estoy perfectamente claro que vamos a terminar en estos días muy desvelados. El resto se van a ir alternando, son creo que 2 leyes sucesivas, se sesiona 3 días el Pleno, y básicamente sería el debate fuerte los martes y los jueves. Seguramente va a salir una ley aprobada ahí, ¿verdad? De inmediato. Sí, es importante comunicar esto a la comunidad. Lo que decíamos tras bambalinas hace un momento, la gente tiene la idea de que si no aparece uno en la tribuna, pues no está trabajando. Pero no sabe usted el trabajo intenso que desarrollamos en diferentes ámbitos, tanto de oficina, de organización interna del Congreso, de las previas, del Pleno, de las comisiones, que estamos íntimamente ligados. Infórmenos entonces, ilústrenos. ¿Cómo es un día normal para usted en la Cámara de Diputados? Bueno, yo tengo que estar a las 9 de la mañana, todos los días, tomando, en unas tomamos la lista de asistencia, en la otra es electrónica en el Pleno. A las 9 de la mañana llegamos a la previa, se le llama, para ponernos de acuerdo sobre el orden del día que ya un día antes la comisión correspondiente propone. Ahí se debate entre la bancada, en este caso de Morena, el comportamiento que tendríamos en la sesión, durante la sesión formal, que le llaman Pleno. ¿Ok? Eso es de 9 a 11. A las 11 corremos al siguiente edificio, donde se encuentra el Pleno, que le llaman el frontispicio. Ahí está el corazón mismo de México. Ahí se resuelven todos los asuntos, ¿no?, legislativos, y ahí es donde entramos a las 11 de la mañana en punto, según dice el presidente Muñoz Ledo, porque es muy estricto en eso, y no sabemos cuándo vamos a salir. Normalmente salimos a las 5 o 6 de la tarde, en tiempos especiales como los que ahorita estamos viviendo, de esa prontitud de leyes. Estamos saliendo, si nos va bien, a la 1 de la mañana, ¿verdad? Bien. Otro caso que se da, que ha sido muy famoso por muchos tiempos, la crítica de los medios y de la propia gente al hecho de que ven a las personas dormidas en los curules. Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo no? Obviamente que obedece a 2 conceptos importantes. El primero es la gran cantidad de horas que uno está ahí presente. El segundo, nosotros viajamos todas las semanas. Yo salgo los jueves al término del Pleno, en cuanto me da oportunidad. No debo de perder el avión hacia Tijuana, entonces si se corre mucho la Junta, necesito yo el permiso del presidente de la bancada para que me dé licencia para poder salir, si el presidente lo autoriza, Muñoz Ledo, ¿no?, para poder alcanzar el avión y llegar a Tijuana. Entonces, cuando uno regresa en la noche o en la madrugada. Son tiempos que casi no se duermen, y hay ciertos que no tienen tal resistencia, y algunos los cachan que están dormitando o están por esa vida intensa que lleva uno de tráfico de cosas, ¿no? Ya. Es intenso. Decía un diputado de aquí de Baja California, me comentaba, oye, ya quiero irme a Baja California a ver si puedo descansar un poco. Se sube todo cansado al avión y llega a Tijuana, y cuando regresa sale más cansado de Tijuana, porque tenemos la misión de atender a toda la comunidad en Tijuana, ¿no?, que es nuestra base, nuestro distrito. Así que llega uno cansado y se va más cansado a México. Y esa vida, ¿no?, tan azarosa que llevamos, a veces nos debilita de tal manera, y no es justificar a los compañeros, de ninguna manera. Tenemos el deber de estar como nuevos en el debate, atentos a las votaciones, etc. Pero bueno, somos humanos, ¿verdad?
Bueno, yo no me imagino que pueda sentirse estar ahí en esos zapatos, ¿no? Sí. No soy diputado, no he sido diputado, pero suena como intenso. Sí, es intenso. Entonces llega usted, ¿cuántas veces viaja de regreso a Tijuana? Hasta este momento, ininterrumpidamente, salgo los lunes, más bien salgo los jueves en la tarde y me voy los lunes en la mañana. Entonces está fin de para semana. estar listo. Todos los fines de semana, digamos 3 días de actividad en el campo, foro, televisión, etcétera, para informar. Es muy importante y lo tenemos bien claro todos los que somos diputados federales, tener informado al pueblo, venir con ustedes que nos hacen este gran favor de platicarles lo que está sucediendo, porque mucha gente, a pesar de que tiene los medios a su disposición, no toda la gente se informa debidamente. Entonces hay distorsión en muchas ocasiones de la realidad que ustedes están planteando. Porque ustedes como medios dan la información precisa, correcta, pero un mundo de gente tiene otra idea cómo interpretarla, lo mismo que usted está diciendo. De tal manera que el legislador o la persona que es funcionario público hace la declaración, el periodista dice la verdad o interpreta de acuerdo a su concepto del tema de una manera y le da 2 opciones al público y la tercera la tienen ellos, que se diversifique intensamente y entonces se vuelve una, ¿cómo le diré? Se va diluyendo aquella originalidad que tenía la noticia. Por eso es importante tener un encuentro así como estamos usted y yo, para intercambiar ideas frente al público y nosotros lo estamos viviendo y venimos a decir nuestra verdad. Usted será el que investigará si realmente lo que digo está en lo correcto, ¿verdad? Diputado, yo entiendo que la bancada de Morena como tal, como fracción parlamentaria, tiene una agenda en general. Sí. Pero, ¿qué hay de los diputados por Baja California? ¿Tienen una agenda común como baja californianos? Bueno. ¿O todavía no se forma el grupo de Baja California? Mire, somos 8 diputados de Baja California, de Morena somos 6, ¿verdad? Somos que formamos la bancada de Morena. Ya he comentado anteriormente que la gran fuerza de trabajo que tendremos es por lo que votó la sociedad, el proyecto alternativo de nación, un cambio. Querían un cambio, lo van a tener. Y eso significa mucho trabajo y mucho sacrificio de ambas partes, pueblo y gobierno. Esa es la esencia de esta primera legislatura. Es la esencia. Lo que sigue es nuestro proyecto personal en función de lo que escuchamos o lo que dijimos en nuestros distritos. Sí tenemos una agenda muy particular cada diputado de Baja California y sí tenemos unidad hacia Baja California. Vamos a manejar iniciativas compartidas para lograr objetos. Dicen ahí, ¿con qué objeto? Sí, claro, claro. ¿Verdad? Entonces, en eso sí estamos muy bien. Ya algunos compañeros han subido a tribuna con ciertas iniciativas, pero tenemos proyectos esenciales, como por ejemplo, en el caso personal de cultura, tengo el proyecto de el Centro Cultural de las Bellas Artes y Oficios. Estoy hablando intensamente con la gente involucrada en la cultura y el arte para ir logrando esa fuerza ciudadana de poder impulsar ese proyecto para el este de la ciudad de Tijuana, sabiendo que la cultura está concentrada en el corazón. Bien. Y en la zona costa. Okay. Y tenemos toda aquella zona que es mano de obra importante, que no tiene el desarrollo cultural que tiene el centro y tiene la costa. Ni la infraestructura. Ni la infraestructura. Entonces buscar ese balance, ¿no? Cultural en la ciudad y que vaya creciendo integralmente la relación cultural con el pueblo. Entonces, por ejemplo, eso lo vamos a avalar todos los diputados de la bancada de Baja California para que en Tijuana existiera ese centro cultural de las bellas artes y oficios.
amén de una gran cantidad de proyectos que ya estoy recopilando de las diferentes expresiones. Estamos en este momento todos los diputados, a partir de los foros que hemos tenido, yo llevo ahorita 4 en Tijuana, llevo 1 en Hermosillo y llevo 4 en Ciudad de México. A partir de ello estoy solicitando ya los proyectos que vamos a intercalar entre nosotros para el debate en las comisiones. Entonces, por Baja California hay muy buena intención de los compañeros de unidad en las iniciativas de cada quien. Ah, ya, ok. O sea, vamos fortalecidos en ese sentido. Pero entonces no se ha formado todavía una comisión específica, como hemos visto en otras legislaturas, de los legisladores por Baja California, como tal todavía no. No, porque estamos ya trabajando formalmente en el debate de comisión, y ya, como le digo, hace 3 días fue la última que se instaló. Entonces, vamos empezando, o sea, vamos iniciando apenas. Ya fueron todas las presentaciones, he estado en las 3 que me corresponde y en otras he estado como invitado. He hecho uso de la palabra, he dado mi concepto de cada tema que se trata en cada comisión, Sí. pero es prácticamente el protocolo, digamos, de inicio. Ok. Y a partir de acá van a venir ahora sí los debates intensos por las diferentes posiciones. Porque si yo quiero esto para Baja California, los de Aguascalientes y los de por allá, ellos quieren lo suyo. que tienen lo suyo o lo Por mismo, supuesto. y tenemos que debatirlo para a la hora de los presupuestos, ver cómo se van a repartir. Ah, ya, bien. Ajá. Entonces, por decirlo de esta manera, los proyectos propios de los integrantes de esta bancada, la representación para Baja California, por lo menos los 6 de Morena, Ajá. estarán discutiéndose que en cuánto tiempo, 2, 3 meses tal vez. Probablemente, creo que sí. Sí. Hay que tomar muy en cuenta el ejemplo que dimos hace un momento del proyecto alternativo de nación, que es el valor superior. Haga de cuenta usted que se cierra la tela Sí. y queda una rendija. Una rendija suficiente como para que entren varios proyectos Sí. nuestros, proyectos personales, porque los demás son el valor superior. Por decirlo de otra manera más clara, se va a legislar en función del proyecto alternativo de nación, así de claro, pero se va a dar a través de esa apertura que existe, de ese telón, por ahí van a entrar una que otra, depende de nuestra habilidad de debate, podrán entrar las iniciativas y podrán llegar a su destino, que es estar integradas pues a la Gaceta Parlamentaria, que es un avance muy importante. Okay. Entonces, sí vamos a poder lograr entrar una que otra, no es como antes ya, ¿verdad? No es como antes. Aquí hay un proyecto ya votado por el pueblo y a ese proyecto nos debemos. Y evidentemente que tenemos todo el archivo de iniciativas o de peticiones ciudadanas que se les va a dar desfogue, ¿no? Para que ellos, el pueblo, esté bien atendido, respaldado con esas iniciativas y se van a ir metiendo conforme el proyecto lo vaya permitiendo. Okay. Porque vamos sobre el valor superior. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, les han pedido? La gente aquí en Tijuana. Nos están pidiendo la cuestión del problema del agua, la cuestión de inseguridad, nos están pidiendo la parte de los migrantes, que está muy calientito ahorita. Ya se ha hablado algo en el Pleno sobre eso. Nos están pidiendo la seguridad, la parte de educación, que está pues muy, muy mal, la verdad, en Tijuana. La infraestructura está por los suelos. Eso nos están pidiendo, que trabajemos en ese sentido. En la parte cultural estamos hablando de la falta de atención histórica hacia la parte del arte y de la cultura. Yo les he ofertado la posibilidad de lograr que el término arte se incruste en la Constitución para que adquiera su fundamento legal. Acuérdese que arte, cultura y cinematografía, digamos, Sí.
que se separe el arte, porque el arte es universal. Bien. La cultura es universal. Bien. Están hasta debajo de las piedras. Son dos entes tan importantes el uno como el otro. Pero aquí se le dice arte y cultura. Quiere decir que el presupuesto se lo reparten, Ok. por un lado. Por otro lado, al artista no se le tiene etiquetado en una condición no de trabajador. Ujú. Por eso no tiene prestaciones, por eso no tiene ciertas cosas, ¿no? Si lo metemos en la Constitución con esa condición, adquiere ya convicción legal Ujú. para que bajen los beneficios hacia los artistas, como las prestaciones sociales. Es un trabajador más, pero no lo tienen etiquetado como trabajador. No, laboralmente. Tiene un Laboralmente, estatus, sí, ¿verdad? claro, por supuesto. De ahí que tenemos Hasta actualmente, fiscalmente le dan un trato distinto. definitivamente, tenemos muchos compañeros artistas en calidad de miseria. Sí, cómo no. No son atendidos, de hecho, la propia industria, porque es toda una industria la cultura que deja mucho dinero, no los toma en cuenta debidamente. Los usan para ciertos proyectos y los que ganan más pues son los de arriba y ellos quedan en la misma Por posición. supuesto. Entonces, tenemos que hablar de arte y tenemos que hablar de cultura y tenemos que hablar de cinematografía. Ya, como conceptos separados para el tratamiento Es el tema que correspondiente. estamos manejando con la comunidad cultural, En el caso de la comisión. que yo estoy como El secretario. secretario. Ujú. Bueno, pero hay otras dos comisiones en las que participa también, Sí, de radio y televisión. Ajá. Hay, por ejemplo, alguna iniciativa que ha aprobado el Senado de la República apenas y que ya está generando ruido porque dicen Ajá. que la Secretaría de Gobernación va a controlar la parte de los medios digitales, por Ajá, ejemplo, ajá. ¿no? Sí, sí. Entonces ya empezaron los reclamos, lo Ajá. consideran un retroceso, aunque no ha sido una decisión de la Cámara de Diputados, es una decisión que ya adopta el Senado de la República, Sí. ¿no? Sí. La capital de la República ha estado generando reacciones y reclamos, eso, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo. Sí, definitivamente. Sí, pero se va a serenar en cuanto el presidente llegue, se va a ir serenando el país a medida de que vayamos conociendo las profundidades de este proyecto alternativo. Todo tiene solución con este proyecto. Va a haber ecuanimidad, se va a tomar en cuenta, como dice Andrés Manuel López Obrador, a todo el pueblo. Y se va a trabajar con los que menos tienen y se va a equilibrar la balanza, ¿no? Para que pueda haber derecho a tener las ventajas de un buen trabajo. Se va a tener el derecho a tener lo suficiente para poder vivir de una manera decente, honesta, Decorosa. la población decorosa. Ujú. Eso es lo que se persigue. Hablemos pues de un sistema de gobierno humanista. Acuérdense que que tenemos hasta el día primero es el neoliberalismo que tanto daño ha hecho a México. Don Mario, suena muy bonito, Ujú. ¿no? Yo entiendo que Sí. es un propósito, y Claro. entiendo que es un objetivo Claro, a concretar, sí, sí. pero hay mucha gente todavía escéptica, ¿no? Incluso mucha gente que votó por Andrés Manuel López Obrador porque simple y sencillamente quería que se fuera del gobierno el PRI y el PAN. Ajá. Pero no necesariamente porque haya avalado o creído por entero la propuesta del proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ujú. Porque algunas de las cosas que se han anunciado y propuestas que se han anunciado, pues francamente suenan como irrealizables o poco menos que imposible y irreales, vaya, ¿no? Ujú. Entonces yo no sé en la calle si esto le ha, no sé, le ha generado reacciones de la gente, ¿qué respuestas percibe de la comunidad? Bueno, en campaña fue extraordinaria el cambio de actitud de la gente, el despertar de las conciencias en la campaña. Actualmente la gente está pidiendo las promesas que se dijeron,
Afortunadamente, personalmente, yo no me comprometí con la gente, con propuestas, porque llegué a la conclusión de que era tal el hartazgo que propuesta significaba o significa mentira a los ojos del pueblo. Por eso yo traía debajo de mi manga ese concepto del centro cultural. El sueño de tener la palabra arte en la Constitución. Esos eran mis sueños. Nunca expresé propuesta alguna que no fuera la que el pueblo me daba. Okay. Porque acuérdese usted que el gran pensador mexicano, Francisco Zarco, que estuvo por allá con el señor licenciado don Benito Juárez, él dijo, el pueblo legisla, el pueblo manda, el pueblo es el soberano. ¿Quién tiene la propuesta? El pueblo. Pero los políticos de siempre engañaban al pueblo dándole sus propuestas. Pues se sirvieron con la manga ancha. Está usted hablando de un siglo, caramba, 1856, 1857. Ajá. Entonces, el pueblo es sabio, pues, ¿no? El pueblo tiene muchas respuestas, pero no fue escuchado durante décadas. Pero el pueblo tiene la razón. Él tiene la solución de muchos asuntos, pero lo acostumbraron a delegar. ¿Y quién ejercía la propuesta? Pues el político, como le daba la gana. Y los resultados, pues aquí los tenemos. A ver, diputado, sí. Le planteo algo tan concreto como lo que estamos viviendo en este momento en Baja California, con el asunto de los migrantes. Ya hay ahí una petición muy concretísima para que el legislativo considere en el presupuesto del próximo año, que se debe aprobar ya. Sí, ¿no? Ya estamos en eso. Se incluya un mayor fondo, una mayor cantidad de recursos al fondo de migralidad, pero además una cantidad especial, creo que de 80 millones de pesos, escuché decir a las autoridades locales, para que se destinaran a la atención exclusiva de los migrantes que están asentándose en esta ciudad desde el domingo pasado, porque hay costos extraordinarios que parece que nadie previó. Entonces, están volteando los ojos a los diputados. Sí. Esta misma semana, el propio alcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro dice a los diputados, oiga, pues necesitamos dinerito, sí, ¿no? Sí. ¿Ha sido tema entre ustedes esto? ¿Se ha comentado el asunto de la presencia migrante y la carga extraordinaria que significa su presencia? Sí, se dieron los primeros debates y de hecho viajé con el presidente municipal de regreso a Tijuana. Ahí hablamos ampliamente sobre el tema. Él viene con la esperanza de que sí se ha escuchado, tuvo mayor apertura obviamente con su bancada del PAN y la solidaridad de todas las bancadas. Se está trabajando sobre ese concepto para aumentar las partidas porque no va a ser la última caravana que haya. Estamos en un grave problema con lo que está sucediendo en Centroamérica, ¿no? De tal manera que el país tiene que prepararse para eso. Donde sí no estoy muy de acuerdo con algunos ciudadanos que se están expresando de una manera muy, muy lamentable, en términos casi nazistas, de querer expulsarlos, de querer afectarlos, porque unos cuantos se drogaron, por ejemplo, ¿no? Yo creo que deberíamos de separar esos focos de infección que vienen, porque viene mucha gente adolorida. Somos seres humanos y tenemos que vernos en ese enfoque, y ahí sí no estoy de acuerdo, ¿verdad? México tiene ya prestigio por su calidad de humanismo, y sobre todo en la parte de migrantes. Acuérdese usted de cuántos líderes políticos, cuántos pueblos sufridos han llegado a México, el caso de Lázaro Cárdenas con España. Es una tradición mexicana esa hospitalidad, no debemos de perderla. Híjole, pero el problema ya está aquí, ¿no? Sí, sí. Y ya, el problema es ahora. El problema es ahora y Andrés Manuel López Obrador no está gobernando. Todavía no está en condiciones, pero no. ya viene.
Entonces, ¿sí están considerando la posibilidad de aprobar algún recurso específico para la entidad? Estamos en la coyuntura, hay que aprovecharla. Ahorita estamos en el proceso de los presupuestos, es cuando se puede hacer. Cuando menos en la bancada Baja California lo que hemos comentado es eso. Sí. Vamos apoyando la propuesta entre todos. ¿Y si hay consenso entre Hay ustedes? consenso entre nosotros, sí, definitivamente. Los 8. Ajá, sí, de hecho. Porque hay que explicar a quienes nos ven que no solamente hay diputados de Morena, hay 2 diputados del PES. En conjunto son los 8 diputados. Y bueno, yo entiendo que aún siendo del PES, creo que decidieron mantener una alianza o prolongar una alianza que en principio fue solo electoral. Sí. Y mantener esa alianza, por lo menos para efectos de los trabajos a desarrollar en el Poder Legislativo. Así es. Sí, ¿verdad? Así es, continuará esa alianza, sí. Por lo menos en ese terreno la alianza continúa. Entonces, estos 2 diputados federales por el PES, que son Javier Castañeda Pomposo y Héctor Cruz. Héctor Cruz. ¿Están integrados? ¿Hay tareas comunes? Sí, definitivamente nos estamos apoyando a los 2, definitivamente. Diputado, ya le tocó estar cerca del alcalde, ya sabe lo que ha estado declarando el alcalde. Sí. ¿Qué opinión le merecen esas expresiones? Pues estaba platicando con él, él se sentía un poco lastimado de alguna manera mencionó a algún periodista por ahí que habló cosas fuera de lugar acerca de su persona en este tema tan importante que se está desarrollando. Él venía de México con muy buena disposición, se le notaba de muy buen humor en el sentido. Lo sentí un poco satisfecho con sus gestiones allá en México, pero por el otro lado se quejó un poco de la parte informativa. Oiga, pero ¿qué gestiones, diputado? Si andaba en China, estaba en la Ciudad de México porque venía de regreso de China, pero no porque hubiera ido a la Ciudad de México a gestionar específicamente a hacer gestiones. Bueno, pues aprovechó ¿cómo se dice? El cambio de avión, ¿no? Para hacer esas actividades que peor es no hacer nada, ¿no? Pero cuando dice vamos a aplicarles que se les aplique el 33 y vamos a poner ahí un filtro para que no entren, ¿no? Para decidir quién entra y quién no entra, que no entren los migrantes, o dice cosas como que los derechos humanos son para los humanos derechos, que francamente es una aberración hasta jurídica, porque los derechos no se ponen a consideración de nada ni de nadie. Están ahí porque constitucionalmente están garantizados, ¿no? Entonces... Sí, es obvio que, como le he platicado en el transcurso de esta entrevista, que por lo que he dicho, pues no estoy de acuerdo en esas expresiones. Hasta el propio alcalde las ha dicho, como usted dice. ¿Y qué tantas cosas no ha dicho Peña Nieto? ¿Qué tantas cosas no decía Fox? Creo que ya hasta son comunes, ¿no? Que a veces los gobernantes se expresen de esa manera. Hay que terminar con todo eso. Pero lo dice el alcalde en funciones. Y es en funciones. Es el hombre al que todavía le queda un año de función como alcalde. Y entonces uno se pregunta si ese va a ser el manejo para los próximos meses en el tema de migración, pero además eventualmente en otros temas. Un hombre que dice, los derechos humanos solo los pueden tener los humanos derechos. Es como decir, para esta administración los derechos humanos es un tema secundario y condicionado a, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, ¿qué tan válidas son estas expresiones viniendo de la primera autoridad? No, son inaceptables. Desde mi punto de vista personal y como ciudadano, pues yo también descalifico la actitud del alcalde y yo le pediría respetuosamente moderación, ¿verdad?, ante la gravedad del problema. La otra parte, que es la que maneja mucho esta ala panista, que es el pragmatismo, pues no tienen el corazón que tiene
una persona humanista. Son distintos caracteres y en ese sentido hay que comprenderlo. No pueden comportarse de otra manera si son así. No está en su naturaleza. No es la naturaleza de ellos, el humanismo. Y como diría Vicente Fox, ¿y por qué nosotros? Es decir, ¿por qué tenemos que tolerar eso? Uh-huh. Le pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si vamos creando la unidad del pueblo tijuanense? Porque ahí existe eso. Hay grupos que están totalmente radicalizados con el tema y hay otros que estamos a favor de que se les atienda como seres humanos, que se les dé lo que necesitan para que, pues para mitigar el sufrimiento, ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Okay. Pero en cambio ellos son pragmáticos, no pueden pensar de otra manera, lamentablemente. Pero bueno, usted hace un momento mencionó la esperanza y creo que va a cambiar todo. ¿Sí? Sí, yo tengo la esperanza de que todo cambie. Oiga, diputado, de parte de la comisión a la que usted pertenece, bueno, ya nos habló de la Comisión de Cultura. Sí. Y también de la Comisión de Radio y Televisión, le dimos una pasadita. Sí. Pero la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal es una comisión de trabajo enorme. Sí. Se tienen que procesar ahí todas aquellas políticas públicas y presupuestales que tenderían a promover, a fortalecer el desarrollo municipal, esencialmente impulsar el municipalismo y el federalismo, que van de la mano, ¿no? Sí. En el caso de Tijuana hay reclamos añejos en materia de federalismo y municipalismo. En materia de federalismo, un reclamo recurrente es, oye, la federación se lleva, de cada peso que se lleva, que generamos aquí, que tributamos, nos regresa solo 20 centavos. No hay trato parejo, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué pues? Sí, sí. Proporcionalmente nos corresponde un cachito más. Claro, claro. ¿No? Somos subsidiarios con el resto del país, pero si generamos un peso, pues que nos toque por lo menos 50 centavos y claro, no 20. Claro. ¿En verdad le van a entrar a ese tema o no? Por supuesto. Y además a ese tema que es recurrente, lo hemos escuchado por décadas, ¿no? Baja California es la que más impulsa impuestos hacia la federación. Más recaba, más entrega y menos recibe. Lo hemos visto por décadas. En ese plano vamos a entrarle a ese tema. Y en el otro que también es fundamental, lo que hablábamos hace un momento. Los políticos de siempre le dijeron que le iban a poner la lámpara allá si votaban por ellos. ¿Verdad? Le voy a pavimentar toda la calle aquí, no sé qué, ¿no? Cuando no es asunto legislativo eso. No es propio de un legislador decir eso. Aun sin embargo, estando en la comisión, se van a pavimentar las colonias. Vamos a luchar porque aquello que la gente decía, que nunca los gobiernos pragmáticos hicieron infraestructura vial para elecciones nada más. Y dejaron las colonias entre grandes bulevares. Okay. Y siguen las casas de cartón. Entonces, en este federalismo que queremos impulsar y asuntos municipales, va la parte esa, pavimentar las colonias, levantar la infraestructura existente que está totalmente deteriorada o abandonada, en el caso de las colonias, las canchas de básquetbol, los centros posibles de bibliotecas, de talleres que pueda tener el municipio, levantarlos. Oiga, diputado, pero esa no es tarea de ustedes en el legislativo. No, pero se tiene que legislar para que lo hagan los que tienen que hacerlo. Esa es función municipal y yo tengo injerencia municipal. Yo sería vigilante, no lo voy a hacer, no es mi carácter. Okay. Soy legislador, ¿verdad? Pero sí soy un ciudadano responsable que me voy a unir a la población, a los interesados, para vigilar que se haga, ¿verdad? Okay. Esa es la idea. Entonces, eso piensan hacer. Exactamente, sí. Por eso entré a esa comisión.
porque vamos a estar más tiempo en el campo y vamos a convertirnos, digamos, en inspectores. El ciudadano tiene dos obligaciones fundamentales: votar y vigilar. Sí. ¿Por qué no sucedió lo que nos sucedió? Porque delegamos, hicieron lo que les dio la gana, y entonces ahora vamos a como ciudadanos, vamos a ejercer esas condiciones, derechos y obligaciones. Derecho a votar y vigilarte, o sea, al funcionario. Sí, ¿verdad? ok. Eso es lo que vamos a hacer en la parte municipal. Ponernos de acuerdo con la colonia. Yo no lo voy a hacer. No le vamos a hacer el trabajo al pueblo. Somos un brazo operador nada más. El pueblo es el que tiene que participar en esas actividades. Hacer que el gobierno se mueva para el rumbo donde ellos quieren. Esa es la manera como me gusta esa forma de trabajar. ¿Es la propuesta para todos los diputados? ¿Así va a ser el Bueno, somos 500. Somos 500. Espero ser el número 495 de los pensadores de ese lado. Bueno, caramba. Diputado, ¿alguna consideración adicional que quisiera compartirnos? ¿Algún mensaje especial? Pues aprovechar y agradecer infinitamente que me haya aceptado. Hace mucho tiempo que yo quería que algún día usted me entrevistara. Lo he seguido mucho en su carrera periodística. Muy amable. Siendo miembros de la comunidad también, ¿verdad? De los medios. Agradecerle a usted y agradecerle al pueblo de Tijuana y al 5º distrito el haberme elegido. Como dijo José Alfredo Jiménez, no hay quinto malo. Decidí en el año 2001 llegar a la tribuna más alta del país. Lo he logrado gracias a ustedes. Muchas gracias, de veras. Pues ahí lo tiene. Es su diputado por el 5º distrito. Así que ya sabe quién le tiene que reclamar si no hace su chamba. Y viene y nos platica, le pone dedo y aquí lo ventaneamos. Y luego le hablamos y le decimos, diputado, ¿qué pasó? ¿No? Gracias. Naturalmente que, sí, muchas gracias. Naturalmente que le voy a poner todo el esfuerzo del mundo. Bien. Pero acuérdese que es una legislatura de 500 diputados. Voy a hacer todo el esfuerzo. Soy un hombre responsable y un hombre bueno. Y al final les voy a decir lo mismo. Hice todo lo que pude. Usted lo conoció como el Indio Buenora en la radio, seguramente sí. Lo recuerda. Hoy es Muchas diputado. gracias. Muchas gracias. Don Mario. Muy amable. Le agradezco mucho. Vamos a una pausa y regresamos porque tenemos más, por supuesto. Al regresar, más información en AFN Político y algo más. El mejor lugar para bailar en Tijuana, Las Pulgas. Visítanos en Avenida Revolución, entre calle Octava y Séptima. Reservaciones al 685-3657. Aviso del 22º Ayuntamiento de Tijuana. A partir de septiembre próximo, la sanción para automovilistas o conductores del transporte público por invadir el carril confinado del CIT será de 5,239 pesos. Además de que se remolcará al vehículo hasta que la multa sea cubierta. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Vamos aquí en este espacio. Fíjese que queremos compartirle una entrevista con José Luis Pérez Canchola, que ya nos ha acompañado, por cierto, en el estudio, y que hemos platicado con él sobre el tema de los migrantes, particularmente porque ahí hay un aspecto sensible que es el de los derechos humanos, hoy por hoy muy menospreciados. Bueno, pues ya escuchó usted hasta por la propia autoridad municipal, que dedicó un capítulo de su intervención mediática de los últimos días
con una expresión que dibuja de cuerpo entero la posición no solo del alcalde, sino de su gobierno respecto del tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, el tema del trato a los migrantes y los conflictos que se han derivado de la presencia de los centroamericanos en esta ciudad particularmente es uno de los aspectos abordados con José Luis Pérez Canchola, que fue el primer procurador, el fundador de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado, y que ha dedicado a su vida a la causa de los derechos humanos, pues algo así como 40 años de su vida. Este hombre que fue hasta hace algunos meses el asesor de gobierno del Estado en materia de derechos humanos precisamente, habló así sobre los migrantes centroamericanos y sobre estas controversias que se han generado en la zona. ¿Qué opinión te merecen estas expresiones que hemos visto en los últimos días? Yo siento que hay una situación preocupante en razón de los juicios, criterios, opiniones que se han vertido sobre esta crisis migratoria que tenemos ahora, pero me parece que la responsabilidad fundamental es de la autoridad. Es decir, el gobierno federal permitió el ingreso de todas esas caravanas, permitió el recorrido por el territorio nacional. Entonces el gobierno federal que lo venga a resolver, con el apoyo del Estado y el municipio, desde luego. Pero no podemos dejar suelto el tema en razón de que puede agravarse la confrontación. Yo soy la idea, por mi experiencia en derechos humanos, tú recuerdas, fui primer procurador de derechos humanos, vimos temas de migración como estos, y siempre mi discurso ha sido el interés superior en derechos humanos es los derechos, la seguridad, la estabilidad de la población local. Ahí está la responsabilidad fundamental. El derecho humano del migrante, de los grupos que vienen, es atender sus necesidades y sus demandas, pero con un orden público, orden institucional. La propuesta que yo he estado haciendo desde hace 2 o 3 semanas es concentrarlos en un solo lugar para darles atención en cuanto a sus necesidades, sobre todo a niños y a mujeres embarazadas, cuestiones médicas que seguramente se necesitan, y no permitir la dispersión de esta población. No pueden imponer su capricho llegando aquí a Tijuana o a cualquier ciudad fronteriza. Es decir, ese camión que llegó de migrantes lésbicos gays, pues cómo ellos decidir no traen documentos, vienen transitando de manera irregular y luego ellos deciden dónde y cómo instalarse. ¿Dónde está la autoridad? No es la población confrontándose con ellos. La población lo que debemos hacer es exigir a la autoridad, demandar a la autoridad que corresponde, que tiene la facultad para meter orden. Y la mejor forma es concentrándolos. Hay manera de establecer casas de campaña con literas, el ejército las tiene, como hicimos en Tecate con los del Bordo. Incluso el ejército tiene cocinas industriales gigantescas para casos de desastres naturales que se apliquen en este caso. Pero no permitir, no dejar que este fenómeno quede a libre arbitrio de los que están llegando. Me preocupa desde luego las manifestaciones en contra, porque después puede convertirse en una manifestación en contra de los propios mexicanos, que están llegando de Michoacán y Guerrero por la violencia sobre todo. Y darle atención especial a familias que genuinamente requieren. Ahora, también hay que decir, la responsabilidad de origen, la causa, es la política norteamericana de empresas que saquean durante 50 años a Centroamérica. En este momento hay 200 empresas norteamericanas con inversiones en Centroamérica, sacando oro, plata, cobre, zinc, sacando la producción agrícola de café, tabaco y plátano, que es lo principal que producen. Todo eso es un campo de cultivo de los Estados Unidos, un campo de explotación, con salarios miserables. Pero a eso se agrega la violencia. O sea, los maras salvatruchas, que son las pandillas más violentas en Centroamérica, se formaron en Estados Unidos. Estados Unidos es una campaña a partir del 94 con nuevas leyes de deportación de ex convictos o estos jóvenes que crecieron en Estados Unidos como pandilleros, saliendo de las cárceles iban a la deportación a sus lugares de origen. ¿Qué hicieron allá? Pues de inmediato se convirtieron en pandillas. No tenían 10, 15 años
conocer su país. Reprodujeron el modelo que conocieron acá. Claro, es lo único que tenían para autodefenderse. Es más, te puedo decir, las cámaras empresariales pagaron grupos de ejecución en Honduras. Por eso hay ese enojo y ese recelo, ese odio entre ellos. Es decir, las cámaras empresariales pagaron grupos de ejecución que andaban de noche y de madrugada deteniendo jóvenes y los desvestían, si encontraban tatuajes de pandillas, ahí los ejecutaban en la calle, sin ningún procedimiento. Es decir, todo eso no se sabe, está escondido detrás de este drama que vive muchísima gente. No dudo que hay quien está orquestando, organizando. La migración centroamericana, hay que decirlo a la gente, tiene muchísimos años. Más de 500,000 de centroamericanos cruzan cada año individualmente, familias, pequeños grupos. Ahora lo nuevo es estas caravanas. Pero yo digo, ¿por qué no se hizo lo mismo cuando salieron por los golpes militares? Salió muchísima gente entre el 79 y 83, 84, en razón de los golpes militares, pero los contuvieron en Chiapas. Les establecieron campamentos, refugios. Entró el obispo Samuel Ruiz a mediar la situación, a atender niños, mujeres y demás, hasta que se fue regularizando su situación. Los que tenían posibilidades de quedarse en México se quedaron, los demás se regresaron. Hoy no, hoy los dejaron circular libremente por todo el país y yo me temo que fue una actitud negligente de no acción en razón del cambio de gobierno. Y están dejándole una papa caliente, un foco rojo a la nueva administración que viene del licenciado López Obrador. Y en ese sentido, la autoridad que todavía tiene la facultad no hizo nada. Dejó que este problema se complicara. Pero ya en Tijuana, estando en Tijuana esta población y que van a seguir llegando, yo digo, el gobierno tiene que poner por delante el interés, la seguridad, la tranquilidad de la población local y negociar con los Estados Unidos la atención más rápida posible para la solicitud de asilo o de refugio. José Luis, llama la atención que sabiendo que vendrían a esta zona, por ejemplo, no hayan instrumentado una solución, sabiendo además que los albergues de la ciudad no alcanzan a recibir más allá de 1,200 personas. ¿No? Ya están llenos de mexicanos y de deportados. Los albergues, acabo de estar yo en Casa Madre Asunta, muchos niños, mujeres, pero estamos hablando de mexicanos deportados, recién llegados. El Casa Escalabrini está lleno, muchos otros. O sea, no tienen capacidad para dar atención a esta población. Pero yo digo, incluso el generar albergues de emergencia es una responsabilidad del gobierno. Hay un fondo federal que se llama Fondo de Migralidad. Y ahorita la burocracia alega que ese fondo es para mexicanos. Es un acuerdo nada más del Congreso, de quien sea, es decir, se abre el fondo para atender a esta migración y evitar confrontación con la población local. ¿Cuál es el riesgo ahí? Pues el riesgo es que vengan maras salvatruchas en estas caravanas, que vengan problemas de gente dedicada a la trata, sobre el caso de los lésbicos gays, que vengan, que ya lo he visto, el secuestrar menores de edad para llevárselas a la zona roja. Intervine en 2 casos hace 2 o 3 meses. Y se abre la posibilidad de muchas situaciones más graves, más difíciles. En este momento todavía se puede tener un control porque la mayoría apenas viene en camino. Los que están aquí son manejables, son controlables. No puede una población sin documentos, migrante, que entra irregularmente al territorio nacional, venir y decidir ellos por sí mismos qué hacer y dónde instalarse y qué exigencias. No. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el gobierno federal? Yo entiendo que el Estado y el municipio no tienen el recurso y la facultad, pero sí pueden coadyuvar, exigiéndole a la federación que aplique la norma. Y el apoyo de la población local y de los gobiernos locales se controla y se convierte en un asunto manejable. De otra manera, se abre la puerta a situaciones más complicadas. ¿Te parece que hay ingredientes ahí como para considerar que estamos frente a un caso incluso de seguridad nacional en el caso específico de estas caravanas? No, yo no lo colocaría ahí, no solo una amenaza a la estabilidad del país, que es como se mide la seguridad,
simplemente es un malestar, es una preocupación, es una alteración de la calidad de vida de una población como la nuestra, y en un asunto que debe ser debidamente administrado, organizado por las autoridades encargadas de eso. ¿Dónde está el INAMI? Es más, se dieron cuenta, la última caravana que llegó ayer de 8 o 9 camiones, rompieron ahí la entrada a la caseta, rompieron la pluma, porque no quisieron pagar el peaje. Y ahí estaban las autoridades federales, policía, y no hicieron nada, los dejaron transitar. Es decir, eso también los empodera a ellos para seguir exigiendo y haciendo cosas fuera del lugar. Pero yo insisto, desde una perspectiva de derechos humanos, el interés superior, la responsabilidad fundamental es proteger y salvaguardar la seguridad y el interés de la población local, no hay de otra. Cualquier migrante que venga en conflicto como esto tiene que ser controlado, administrado por las autoridades encargadas de este asunto, que es el INAMI. Entonces la prioridad debería ser lo local, el interés local. Claro, siempre, sin duda, tanto para deportados como para recién llegados. Este tema de la caravana ha colocado sobre la mesa otro asunto de relevancia internacional, incluso porque se han venido publicando en los últimos meses una negociación entre el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto y el gobierno de los Estados Unidos para que nuestro país se convierta en un filtro migratorio en el caso concreto de esta caravana, y un acuerdo que aparentemente implicaba entregarle a México un monto de $800 millones a cambio de que ejerciera esa función. ¿Tienes conocimiento de esto? Sí, pero eso es un asunto muy viejo. Estados Unidos siempre ha aportado dinero para la frontera sur. Uh-huh. Incluso cuando estaba Diana Torres como jefa de migración, si te has de acordar, ella permitió la entrada de agentes norteamericanos, hispanos pero norteamericanos, para confundirse entre los procesos migratorios y poder determinar las bandas de polleros, autoridades que exigían mordida por el paso. Es decir, siempre ha habido una presencia y una intervención de los Estados Unidos, desde hace 20, 25 años, y dinero. El Plan Mérida, que tiene una gran cantidad de recursos, va a un capítulo relacionado con el proceso de la migración. México siempre ha servido de control de paso hacia los Estados Unidos. Por eso la pregunta es, ¿no será esto a propósito en un momento de entrega de gobierno, de transición de gobierno, para dejarle un conflicto fuerte y grave al nuevo gobierno? Yo siento que ahí habría que hacernos esa pregunta, pero sea como sea, en cualquier circunstancia, en ciclos de conflicto como este, hay autoridades, hay leyes, hay normas que deben aplicarse, si no se sale de control absolutamente esto. Más que nada pensando en que pueden venir pandilleros dentro de estas, que seguramente los vienen, entre estas brigadas, y el problema de la trata. Yo siento que la población local debe concentrar sus baterías en decir, primero están el derecho de la población nuestra, y luego exigir a las autoridades que atiendan y resuelvan de la mejor manera posible y lo más rápido para que no se complique más. La exigencia debería ser que los Estados Unidos amplíe su capacidad de atención a las solicitudes de asilo. La negociación que debe estar haciendo el gobierno, y ahí sí el gobierno del Estado, es para que abran un carril o dos especiales para la gente que vive aquí y trabaja allá, que ya están pasando 3, 4, 5 horas para cruzar. Otros están rentando de emergencia algunos lugares donde quedarse, con un gasto extra. Pero la economía de Tijuana tiene mucho que ver con la gente que trabaja en California y vive acá. Es una derrama económica importantísima. Y es cuando la autoridad local debe dar la cara, sí, porque es un beneficio para la ciudad. El municipio, el estado deben estar negociando con las autoridades norteamericanas un carril especial para esta gente, o dos, y poder facilitar este proceso. De otra manera dejan a la gente a su suerte, dejan a la gente sin ninguna representación de nada en crisis como estas. La habilidad y la capacidad del gobierno se manifiesta en las crisis, no cuando los tiempos están normales. Y aquí nos damos cuenta de que todo el mundo se echó para atrás. El alcalde dijo que el municipio no tenía nada que ver con esto. ¿Cómo dice eso? Yo siento que ahí hay mucho que hacer, y es la población manifestando su exigencia, su reclamo de que intervengan las autoridades que deben intervenir.
Un último detalle, estas expresiones que parecieran exhibir al pequeño Trump que muchos llevamos dentro, aparentemente. No, yo las considero que la gente pues, tiene la libertad de expresar y más cuando se siente amenazada, no tengo problema con eso. Pero también tomen en cuenta otras cuestiones, las cámaras empresariales, los empresarios de la maquila, lo están diciendo, hay trabajo para ellos, que se vengan. Alegan que hay falta de mano de obra en Tijuana y que estos migrantes pueden ser bien recibidos en estos. Entonces ellos también provocan, generan una expectativa y a lo mejor si viene más gente por ese discurso. Es decir, hay oportunidades en la frontera, en todas las maquiladoras. ¿Por qué la gente local no quiere trabajar ahí? Porque, por los salarios que pagan. Y en ese sentido ellos saben bien, los empresarios, un migrante recién llegado, sin condiciones, sin recursos, acepta cualquier salario, hasta de 50, 80, 100 pesos diarios. Los van a ocupar ahí, eso es lo que ellos ofrecen. Hay que hacer ese reclamo también como comunidad. No pueden ustedes estar alentando a más gente venir, porque aquí les ofrecen empleos en la maquiladora, también eso es grave. Yo siento que la manifestación de inconformidad y temor y desconfianza tiene sus raíces, pero yo insisto, ese coraje que la población tiene que canalizarlo a las autoridades y no a las personas migrantes, porque entonces puede generar un conflicto entre la misma sociedad y la autoridad allá cruzada de brazos. Eso no lo podemos permitir. Es la federación con el apoyo del Estado y el municipio los que tienen en sus manos la solución de este problema. Tiene usted ahí la opinión de José Luis Pérez Canchola sobre este tema, que es un tema de controversia, sigue siendo un tema de controversia y que genera conflicto, pues, ¿no? Para algunos, dilema para otros sobre si se respetan los derechos humanos de los migrantes o hay que poner límites en el manejo, en la tolerancia hacia ciertas conductas de los migrantes y por el otro lado pues la falta de respuesta oportuna de las autoridades que debieron prever, que debieron anticipar cosas y que no lo hicieron. Interesantes conceptos de José Luis Pérez Canchola, ex procurador de los derechos humanos en Baja California. Mire, por cierto que un asunto que llamó la atención en días pasados fue la decisión de algunas autoridades de retener autobuses con 60 migrantes en Sonora para definir su situación en el país, ¿no? Un grupo de migrantes conformado por hombres, mujeres y niños y retenido pues la noche del jueves por el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal ahí en la carretera Hermosillo-Nogales, por donde transitaban estos dos autobuses. El delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado de Sonora, Wenceslao Cota Montoya, había dicho que el operativo que se realizó para revisar su calidad migratoria tenía solamente el propósito de verificar que tuvieran sus papeles en regla. Los bajaron a los migrantes y los enviaron a un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, por lo menos a los de uno de los autobuses. A los del segundo autobús se los llevaron a Hermosillo, donde les dijeron que están asegurados, es decir, detenidos, ¿no? Es una forma cuidadosa de decir que están detenidos, o para no decir que están detenidos, pues como parte del proceso para deportarlos. Eso ya está definido, ¿no? Entonces es una de las primeras acciones que conocemos de parte de la autoridad en torno a los migrantes, sobre todo con el ánimo o la decisión ya de expulsarlos del país, de deportarlos.
Mire usted, pasemos a otra cosa. Fíjese que no habíamos tenido oportunidad de platicárselo, pero hace algunos días, bueno, le habíamos compartido, sí, la noticia, esto fue el miércoles de la semana pasada, cuando concluye la elección, un día después de la elección, o esa misma noche, me parece, de martes, la elección intermedia en los Estados Unidos, donde el presidente norteamericano Donald Trump ofreció una conferencia de prensa para expresar su opinión sobre esos resultados. Y entonces en la conferencia de prensa se presenta un incidente cuando un reportero de CNN le pregunta justamente al presidente norteamericano sobre la caravana de los migrantes y le preguntan si no le parece que se excedió o que se usó indebidamente estas afirmaciones de que la caravana migrante era una invasión a los Estados Unidos y se lo cuestiona porque dice, pues es el etiquetarlos, ¿no? Así como con ese carácter de invasores y de casi de un peligro para México, pues es algo que le hacía ruedo al reportero, y entonces le pregunta al presidente si no le parece que se había excedido pues en eso, ¿no? Y entonces dice el presidente, bueno, pues yo así lo vi, punto, ¿no? Y dice, oiga, pero presidente, no, siempre conduciéndose con respeto al reportero, ¿no? Le insiste en el tema, y el presidente Donald Trump se enoja ante la insistencia de Jim Acosta, el reportero de CNN, y hay un punto en que el presidente le ordena callarse de plano, le dice que pues, usted dirija en todo caso su televisora, yo dirijo el país, ¿no? Usted déjeme dirigir el país y usted haga lo suyo, ¿no? Y entonces le insiste en otro aspecto de la pregunta, el presidente se enoja, le ordena que se calle, que se siente, que deje el micrófono, el reportero le dice, oiga, pero y se le acerca una empleada de la Casa Blanca a quitarle el micrófono y hay un leve jaloneo y el reportero le dice, oiga señorita, pero pues discúlpeme, pero todavía no termino, y bueno, el presidente Donald Trump termina por enojarse todavía más, y el reportero dice, bueno, pues ok, ahí lo deja, ¿no? Y en algún momento le entregan al reportero, le entregan el micrófono a otro reportero, y el reportero dice, oiga, pues abonando a mi compañero, ¿no? Yo puedo decir que he trabajado con el señor Acosta, con el compañero Acosta, y es un periodista diligente, es un periodista que hace su trabajo responsablemente. Y entonces Donald Trump voltea y le dice, pues, total que tú tampoco me caes bien, ¿no? Y entonces Jim Acosta vuelve a la carga con una pregunta sobre el asunto ruso. Bueno, el acabose. Donald Trump está tan enojado que prácticamente lo echa de la Casa Blanca, y después de la conferencia de prensa le quitan el pase de acceso a la Casa Blanca a que es un reportero de la fuente de CNN. Esto fue lo que ocurrió exactamente en el intercambio entre Donald Trump y el periodista de CNN. Es lo que va a ver a continuación en este video. No pierda. They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, that's I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have I'm not concerned about anything with the Russian investigation investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead.
I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. Go ahead, Peter, go ahead. In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts his butt. Well, I'm not a like the big rest fan of of us. yours either, so I understand. to be honest with So let me ask you a question if I can. You repeatedly you. said... You aren't the best. Mr. President, you repeatedly, over the course of Okay, the... just sit down, please. Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President... El carácter del presidente norteamericano Donald Trump. Impresionante. ¿No? No cabe duda que el presidente norteamericano ha roto los moldes. No es la primera vez que hay diferencias, ciertamente, entre reporteros de la Casa Blanca y el presidente en turno. Sobre todo cuando hay reporteros que suelen ser puntillosos, ¿no? Insistentes, persistentes en algunos temas, y más si se trata de temas sensibles, como en este caso, evidentemente son un tema sensible los que abordó el reportero de la fuente, ¿no? El reportero de la Casa Blanca. Y como todos sabemos, el presidente ya la trae directito contra CNN, así que era cosa de tiempo para que explotara esto. Bueno, pues debo decirle que después de este incidente le retiran su pase, su credencial al señor Acosta, con lo que le imposibilitan cubrir las actividades del presidente y el acceso a la Casa Blanca. Ahí yo debo decirle que cuando usted entra a la Casa Blanca, hay un acceso principal para muchísima gente, para funcionarios, para periodistas, y en la parte baja de la Casa Blanca está la sala de prensa. Y a un costado de la sala de prensa en la Casa Blanca, pues hay un área de oficinas y de cubículos donde despachan los reporteros de la fuente. Es decir, los reporteros de la fuente, cuando no está el presidente y no todos cubren una gira del presidente a bordo del avión presidencial, están en la Casa Blanca con frecuencia despachando en su cubículo, hacen entrevistas, corretean información, pues, y bajan y despachan ahí en su cubículo. Ellos pagan renta. Los medios de comunicación pagan renta por un cubículo, pagan su línea telefónica, pagan sus servicios de internet. El más fregado ahí de los reporteros, el más pobre, el más menospreciado, suelen ser típicamente los de medios de comunicación chinos o rusos, que son así como el patito feo. Si bien les va y tienen suerte, pues les permiten estar ahí pero no alcanzan para un cubículo, ¿no? Cuando mucho tienen un teléfono ahí colgado en la pared y es todo lo que tienen a su disposición. Entonces, para ellos el acceso a la Casa Blanca es fundamental, ¿no? Pues ahí laboran, ahí trabajan prácticamente. Lo mismo ocurre en otras instalaciones, lo mismo ocurre en otras dependencias. En Nueva York, en Palacio Municipal, ocurre lo mismo. Entonces, les limitan el acceso y automáticamente les dejan sin posibilidad de operar atendiendo su fuente. Como consecuencia, CNN demandó al presidente Donald Trump y a otros funcionarios más. Bueno, acaban de ganar este fin de semana ese litigio. Los tribunales le han dado la razón a CNN y a Jim Acosta en contra del presidente, y ordenan a la Casa Blanca que les regresen sus pases. Les ganaron el pleito legal y esencialmente el juez federal Timothy Kelly es el que dice, pues restablezcas el pase de prensa para el corresponsal, porque además es el corresponsal en jefe de la Casa Blanca, Jim Acosta, esto que es
claramente una victoria inicial para CNN. No termina aquí, por supuesto. Este fallo del juez federal y varios de sus asesores principales a una demanda que alega los derechos o que invoca los derechos de la primera y de la quinta enmienda para afirmar que están siendo violados con la suspensión del pase. Así que efectivamente gana la batalla CNN. ¿Y qué cree? Pues el presidente Donald Trump no se quiso quedar con la daga adentro y ya anunció que va a poner en práctica, que están diseñando un nuevo manual, que no le importa, que pueden seguirse peleando si quieren y que pueden volver a demandar, pero que por lo pronto van a establecer reglas para la interacción con el presidente, y bueno, no solo con él, sino con otros de los funcionarios de primer nivel. Dice que se trata de una serie de reglas para la interacción de los periodistas, dejando en claro que a su administración no le va a temblar la mano, no le va a temblar el pulso para tomar medidas, aun si estas tienen consecuencias legales. Si no hacen caso a las reglas y regulaciones, vamos a regresar de vuelta a la corte y vamos a ganar. Pero de manera más importante, simplemente nos vamos a retirar. Más o menos así como lo que hizo este fin de semana el presidente municipal Juan Manuel Salazar Gastelum en Tijuana, cuando abruptamente termina una conferencia de prensa, pero bueno, por lo menos él se retira de una conferencia de prensa luego de su viaje a China, ¿no? Al retorno de su viaje a China. Y dice, dice el presidente Donald Trump, pero de manera más importante, es decir, por encima de todo lo demás, simplemente nos vamos a retirar y ustedes van a terminar no muy felices. Se los dijo ahí en la oficina oval a los reporteros que cubren La Fuente. Cuando le preguntaron su opinión sobre el fallo del juez federal que emitió la resolución a favor del reportero de CNN, ¿no? Dice incluso el presidente Donald Trump que ya instruyó a su equipo de gobierno a comportarse de la misma manera con todos los reporteros. Si consideran que los reporteros no se comportaron con decoro o les dan un maltrato, el presidente Donald Trump no ha establecido con claridad qué sería maltrato o qué tipo de decoro o qué sería lo decoroso para determinar si un reportero se comporta o no dentro de las normas que a la Casa Blanca le interesa imponer en este manual, en este documento, en esta guía. Así que mire, creo que van a tener elementos para seguirse divirtiendo un rato allá los periodistas que cubren al presidente en el norteamericano. ¡Qué pachanga! Vamos a ver qué ocurre en México, porque de pronto a veces al presidente electo como que le invade el carácter trumpiano, lo llegamos a ver en campaña, ¿no? Pues sí, ni modo que diga yo que no, ¿no? Esa es una verdad que está documentada. ¿Qué cosas? Vamos a otro asunto. Mire, fíjese que uno de los acontecimientos importantes que no alcanzamos a discutir en los últimos días y a comentar, debido a la cobertura especial que estuvimos haciendo sobre el tema de la caravana de migrantes, fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.
aprobada el año pasado, ¿no? Y bueno, se ha armado un escandalazo, pues, porque es una decisión extraordinaria que sienta un precedente, que envía mensajes a juzgar por las opiniones que han estado emitiendo en los últimos días algunos de los ministros de la Corte. El ministro Saldívar, entre ellos, por ejemplo, quien habla de que esta decisión ha permitido a este Tribunal Constitucional pues acreditar su autonomía. Y no es poca cosa, se trata de una ley impulsada por el Ejecutivo Federal, que ya se va, Enrique Peña Nieto. Y mire, lo que los ministros han estado explicando en las últimas horas es que ni siquiera entraron al análisis del fondo, en la revisión de artículo por artículo, porque eran tantas las violaciones e irregularidades que encontraron que decidieron ahorrarse tiempo, ¿no? Y con algunas cosas de forma y con 2, 3 detalles fue más que suficiente para coincidir finalmente. Fíjense nada más, la mayoría, ¿no? Solo un ministro sostuvo lo contrario, que la Ley de Seguridad Interior era un fraude a la Constitución, así de contundente. ¿Por qué? Algunas de las razones esgrimidas por los ministros de la Corte es que el Congreso de la Unión no tenía capacidad para legislar. Por lo menos 3 ministros, Eduardo Medina Mora, José Ramón Cosío, Alberto Pérez Dayán, coincidieron en señalar que el Congreso, las cámaras de diputados y senadores, pues, carecían de facultades para legislar en materia de seguridad interior, pues el Poder Legislativo solo es competente para hacerlo en materia de seguridad nacional. Según Medina Mora, la utilización del Ejército en temas de seguridad interior es facultad del Poder Ejecutivo, por lo que es incorrecto que se pretenda legislar bajo el argumento de que se trata de una vertiente distinta a la de la seguridad nacional. Más aún cuando la Constitución ya establece candados para limitar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Otro argumento: la intervención del Ejército debe ser excepcional, no permanente. Y ese fue justamente uno de los puntos centrales en que coincidieron casi todos los ministros, porque acusaron que la Ley de Seguridad Interior, pues lo que pretende es volver permanente y algo casi normal la intervención del Ejército en temas de seguridad pública, esto que es una situación que solo debe ser excepcional y a petición de los estados, que serían los responsables de la misma. Arturo Saldívar, por ejemplo, dijo que la ley es un fraude a la Constitución y pretende disfrazar como seguridad interior lo que en realidad es seguridad pública y que atañe estrictamente pues a las autoridades civiles. Hay además situaciones específicas y excepcionales en las que es válido, dicen, que el presidente dé intervención al Ejército, pero insisten en que esto debe ser un recurso extraordinario, que no debe ser permanente, ni debe normalizarse. Y lo que hace el legislador con esta ley es justificar la disposición, ¿no?, de las Fuerzas Armadas fuera de los supuestos que establece la Constitución. Se pretende incorporar seguridad interior a seguridad nacional para regular al Ejército en tiempos de paz, y esto francamente no es admisible, es lo que opina José Ramón Cosío, uno de los ministros. Si realmente se quería preservar la intervención del Ejército solo como un recurso temporal, en todo caso, la Ley de Seguridad Interior debió presentarse como una norma temporal con fecha de caducidad, pero no fue el caso. Los ministros también consideran que la ley representa, fíjese usted la conclusión, representa un incentivo perverso para que las autoridades civiles
es decir, gobiernos estatales y municipales, que son las constitucionalmente obligadas a preservar la seguridad pública, prefieran delegar la tarea en los militares en vez de fortalecer sus propios cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales. Las autoridades civiles tienen que comenzar a hacer su parte que les toca para que tengamos fuerzas civiles preparadas que se hagan cargo de la seguridad pública. Otro argumento también de peso: el uso de la fuerza por parte de la milicia y el riesgo de los abusos. El ministro Arturo Saldívar dice además que la ley de seguridad se refiere vagamente al tema del uso legítimo de la fuerza, lo que abre la puerta pues a posibles abusos. Esto porque la norma solo establece en uno de sus artículos que las fuerzas federales deben actuar de acuerdo con sus propios protocolos del uso de la fuerza. Cabe señalar que esta deficiencia también fue detectada en el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y para resolverla proponía que se corrigiera el artículo eliminando su redacción actual y cambiándola por una nueva, acorde con los parámetros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues para definir el correcto uso el correcto uso legítimo de la fuerza. El asunto es que, dice el ministro Saldívar, esta sola deficiencia es suficientemente grande, para anular por completo una ley que permite intervenciones militares sin parámetros adecuados de uso de la fuerza. Pues mire, usted le permite a la milicia que use sus propios protocolos, que evidentemente son protocolos para otras condiciones, ¿no? Hay que ser especialmente cautelosos, dice Saldívar, con esta ley y con el uso de la fuerza. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya se ha manifestado en relación en que debe reducirse al mínimo el uso de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad, porque el riesgo de violaciones de derechos humanos es alta. Su formación de militares no está orientada a proteger civiles, sino a derrotar a un enemigo. Así de simple. En su intervención, en una de las intervenciones, pues la ministra Norma Piña dice que la ley de seguridad interior acarrea vicios desde el proceso mismo de su aprobación en el Congreso. Esto, pues por la forma apresurada y atropellada con la que se dio luz verde, sin someterla siquiera a un análisis serio. El fast track, ¿no? El dictamen debió estar en manos de los legisladores 2 semanas antes de su votación, no unos minutos. ¿Qué calidad democrática puede tener entonces una ley como esta con quejas y mociones que fueron ignoradas? ¿Y por qué lo dice? Porque la ministra de entrada cuestionó cómo la Cámara de Diputados aprobó a fines del 17 un dictamen apenas unas horas antes de que fuera puesto en manos de los legisladores, pues que no tuvieron tiempo de analizarlo. Algo como lo que pasa en el Cabildo de Tijuana, ya sabe. Este fue un hecho denunciado en su momento por las fuerzas políticas minoritarias que pidieron incluso que se suspendiera la votación, pero simplemente los mandaron a la gomita. Los ignoraron, vaya, para decirlo en términos más propios. Esos son algunos de los argumentos más sólidos por los que la mayoría de los ministros dijo, no pasa la prueba del añejo esta ley, va para abajo. ¿Qué? Dice que llevará hasta 15,000 militares. Caramba, ¿quién es esta persona, compañero? ¿Quién? No me diga usted que el pirata que dice que va a cortar manos a los... Ah, no, bueno. Es la declaración del presidente norteamericano Donald Trump, ¿no? A ver, póngala, porque dice ahí que van a enviar como 15,000 soldados en contra de la caravana, ¿no? ¿Sí? A ver, póngalo, compártalo.
Oh, hay duendes ahí, hombre, traviesos, metiches. As far as the caravan is concerned, our military is out. We have about 5,008. We'll go up to anywhere between 10 and 15,000 military personnel on top of Border Patrol, ICE, and everybody else at the border. Nobody's coming in. We're not allowing people to come in. If you look at what happened in Mexico 2 days ago, with the roughness of these people in the second caravan that's been forming, and also, frankly, in the first caravan, and now they have one forming in El Salvador, and we are thinking very seriously, immediately, stopping aid to those countries, because, frankly, they're doing nothing for the American people. Immigration is a very, very big and very dangerous, a really dangerous topic, and we're not going to allow people to come into our country that don't have the well-being of our country in mind. Oh, they'll be here fast. They're trying to get up any way they can. They're trying to get up by train. They're trying to get up by truck and by buses. We're going to be prepared. They're not coming into our country. And one other thing important, we're not doing any releases anymore. We're not going to release and let them never come back to trial. We'll build tent cities. We'll build whatever we have to build in terms of housing. But we're not doing releases. What's been happening over years is they would come in, release them, and they'd never show up for their trial. And we now have 25 or 30 million people in this country illegally because of what's been happening over many years. So we're not going to allow it. It's dangerous, and it's very unfair to our citizens. With that being said, I want people to come into our country, but they have to come in legally, and they have to come through merit, a merit system, because we have many companies, as you know, car companies, Foxconn, that does the Apple computers and iPhones. Está el presidente norteamericano, ¿no? No van a entrar, esencialmente es lo que dijo, ¿no? Y van a enviar cuanta tropa sea necesario. Así de contundente el presidente estadounidense. Creo que está enojadito. 15,000 tropas más, dijo, para detener y contener a la caravana. Bueno, pues mire, el presidente Donald Trump no va a estar muy contentito seguramente porque pues un juez federal llamado Jonathan Bass ha ordenado suspender los actos vinculados con planear, tramitar, organizar o ejecutar cualquier acto de deportación a sus países de origen. Se refiere esencialmente a la deportación de niños migrantes de la caravana, ¿no? Suspenda, le ordena. Es una medida cautelar que ha emitido este juez federal para suspender cualquier acción de gobierno encaminada a deportar a los niños y niñas que han ingresado a México a través de o como parte de las caravanas de migrantes. Se trata del juez segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el juez segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Dice este despacho noticioso, la determinación del juez forma parte de un juicio de amparo iniciado luego de la demanda presentada por la Oficina de Defensoría de Derecho de la Infancia, con el apoyo técnico de la Clínica de Personas Refugiadas llamada ALAIDE FOPA, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Así es que no le va a gustar al presidente norteamericano, a ver si no hace otro entripado y quién sabe qué se le ocurra pues para revertir o para cobrársela a quien se la tenga que cobrar, ¿no? Es berrinchosito el señor Trump, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Es terco, aferradito, creo, parece.
qué cosas, señoras y señores. Así está el asunto con la Ley de Seguridad Interior, le comentó. Entonces, le han dado reversazo a uno de los proyectos más impulsados en la administración, que está por concluir, finalmente aprobada en 2017, y en cuyo caso la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación envía un mensaje a la clase política y les recuerda, ¿no?, cosas esenciales, y prácticamente les da, haga de cuenta que les da un manotazo, les dice: a ver si aprende, niño, usted no puede andar legislando en estas cosas y en estos temas. El criterio de la Corte es un criterio que vale la pena observar, porque mire usted, aplica a muchas otras decisiones de gobierno, mejor dicho, a muchas decisiones en el ámbito legislativo, y eventualmente podría tomarse hasta como modelo para la aplicación en el poder legislativo locales y ayuntamientos, donde los integrantes del cabildo también llevan a cabo pues una especie de una forma de actividad legislativa, pero sobre temas municipales. Entonces habrá que revisar. Es un documento extraordinario que amerita revisión, pero asistida por especialistas, por supuesto, una revisión comentada por especialistas en la materia, en materia constitucional. Y esperamos traer a este espacio por lo menos un par de conocedores del tema. Interesante lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mire, déjeme compartirle otro asunto, pero de orden local, otro de los pendientes que teníamos para platicarle, porque en la semana que ha concluido, que recién concluyó, hubo una decisión del Senado de la República, concretamente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, para designar 14 magistrados electorales para una docena de entidades. Debieron ser 15, pero verá usted, el candidato o la propuesta, porque ese es el término que usan, la propuesta de los integrantes de la Comisión de Justicia que se presentó al Pleno finalmente no convenció del todo, y entonces no ganó por la cantidad de votos que debía reunir, ¿verdad? Y le dieron para atrás, simple y sencillamente. Se regresa, se replantea, y la Comisión de Justicia tiene que hacer una nueva propuesta. La Comisión de Justicia seleccionó de entre 250 y tantos, creo que 253 o 256 aspirantes, este total de propuestas para 12 estados de la República, entre ellos Baja California. Y decidió ahí, como ya le habíamos anticipado que aparentemente ocurriría, que finalmente el gran dedo decidiría. Bueno, ¿cómo se lo replanteo para que no se oiga feo? Es que luego hay gente muy sensible. La verdad es que el consenso favoreció a un hombre que ya ha despachado como consejero ciudadano, ha ocupado cargos diversos, y es un hombre llamado, es abogado, Jaime Vargas Flores. Jaime Vargas Flores es ahora magistrado, vinculado, por ejemplo, a Fernando Castro Trenti y al PRI, pero también en automático a Morena. Le llegamos a compartir aquí hace unos días, algunas imágenes que ilustran cómo algunos de los aspirantes a magistrado electoral pues se les ve frecuentemente en eventos de Morena, y concretamente del lado del ingeniero Jaime Bonilla, o cerca del ingeniero Jaime Bonilla. Es este hombre que usted ve en pantalla, Jaime Vargas,
y finalmente logró su cometido. Estará 7 años en la nómina del Tribunal de Justicia Electoral del Estado. Será magistrado por 7 años y va a sustituir a Martín Ríos Garay, quien deseaba reelegirse en el cargo. A él se le acababa el 20 y dijo, yo quiero, son 7 años, ¿no?, de nómina segura, y se quedó con las ganas. Esto que ya se había escuchado desde hace un buen rato, en el sentido de que Jaime Vargas era el elegido de los dioses, finalmente se confirma, pero con esto pues también evidentemente se confirma el poder que tiene el senador Jaime Bonilla Valdés, ¿no?, el hombre que podría ser el candidato a gobernador del estado, si él y o su partido deciden que sea candidato a gobernador. Y eventualmente, miren, un descuido, pues hasta gobernador de Baja California. Entonces, confírmase pues de esa manera el poder que tiene, por lo visto, don Jaime Bonilla, ¿no? Morena ya tiene un magistrado local, magistrado electoral, que seguramente le va a ser muy útil en el proceso electoral que viene, ¿no? Lo siento por los que traían la bendición de Acción Nacional también, ¿verdad? Qué penita, qué penita. Pero en fin, pasemos a otra cosa. A ver, productor, ¿cómo andamos? ¿Qué? ¿Es todo lo que nos queda? Pero qué barbaridad, hombre. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Ok, está muy bien pues, que así sea. Dicho esto, y ante la evidencia, no nos queda otra más que agradecer la gentileza de su sintonía a esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le deseo que tenga un día extraordinario. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Pásela bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.